9:25 de la mañana, Esteban Magnani, compañerazo, buen jueves, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están, che? Ustedes por ahí. Muy Excelente. bien. Me encanta aparte la cortina de la parrilla propia, ¿no? Porque justamente hoy es un día para hacer un asadito, Esteban. Si tenés parrilla con techo, aclaremos eso. O sea, ya tenés que ser de cierto nivel, ¿no? No cualquiera puede hacer un asado con esta lluvia. Bueno, hay que Y tener aparte, técnica. sí, y aparte necesitas que no haya un metro de agua al lado de la parrilla, que es lo que está pasando desde hace una semana en la isla. El otro día, con botas en el muelle y parándome arriba de un banco cuando se acercó la lancha, porque si no la ola me empapaba. Qué lindo el tigre. Alta Che, fiesta. consulta, ¿el tango te llega, Esteban? ¿Sos de escuchar? Tuve una época que escuchaba mucho tango, escuchaba Radio Ciudad, Sí, yo también. La y dos por sí, me cuatro. gusta, la 2x4 eso. Y después me cansé y lo dejé, no sé bien por qué, tampoco. Lo que pasa es que la música en castellano en general me interrumpe cuando estoy trabajando, entonces me cuesta. Y después, ahora sobre todo con las elecciones, por ejemplo, estoy escuchando bastantes programas de radio, ¿no? Como una ansiedad que nunca se colma y que solamente logra hacerme dormir mal. Pero me viene pasando un poco eso. Che, y ya que lo nombrás, ¿cómo estás viendo el tema electoral? ¿Quién gana? Soy un péndulo ¿Qué de la encuestas? falta total de Depende del esperanza día, que me... ¿no? Un día te levantás y decís una cosa, Estás otro día. optimista, otro día estás pesimista, me pasa lo mismo. Es una esquizofrenia total. Sí, no. A mí yo ya estaba jugadísimo por el pesimismo realista más profundo, que ustedes me Sí. escucharon antes de... Y lo peor es que me devolvieron la esperanza, ¿no? Solamente te elevan para... Y tenés el miedo de que sea para que te golpees más fuerte contra el piso. Y ahora yo venía confiado, dijo, bueno, esta locura no puede prosperar de ninguna forma. Y estoy viendo que las encuestas hablan de algo muy, muy finito. Digo, qué poco. O sea, me dan ganas de devolver el título de la facultad que me otorgó la Facultad de Ciencias Sociales, pero digo, no entiendo nada. No entiendo nada. Ya me pasó en 2015. Digo, soy un ladri. O sea, ¿cómo puede ser que tenga tal nivel de desconexión acerca de lo que pasa que, que no puede imaginarme que esto sea real? Es lindo eso, ¿eh? Hay que devolver el título. Es la gracia de estudiar ciencias sociales, me parece un poco, Ah, ¿no? El, el- sí, el sentir que eternamente que nunca sabemos nada ni entendemos nada, pero O, bueno. o hacer un exactamente. posgrado, ¿no? Siempre hay un buen posgrado como para continuar. Che, Esteban, contanos, ¿qué traes el día de hoy? Porque, bueno, es bien interesante lo que se sigue discutiendo respecto a la tecnología y en este caso las y los niños y adolescentes, ¿no? Nuestra Bueno, salud sí, mental. claro, es interesante lo que pasa en Estados Unidos, que cada tanto es como si se pusieran las pilas y empezaran a ir a la cuestión como más de fondo. Llegan tarde, llegan digamos, limitaciones estructurales, porque hay ciertas cosas que no pueden llegar a criticar, una de ellas es la lógica empresaria y capitalista, pero es interesante que se reunieron fiscales generales en un principio de 33 estados, después se fueron sumando más, ya son más de 40, en un país con 50 estados, o sea, fiscales generales de la mayoría de los estados estadounidenses Sí. se organizaron y presentaron una demanda en contra de Meta, la empresa dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y demás, porque lo que quieren hacer es demostrar la responsabilidad de Meta y de su CEO, Mark Zuckerberg, dicho explícitamente, por prácticas engañosas y manipulativas en Instagram y Facebook que sabían que eran dañinas para los jóvenes. El informe parte de un diagnóstico que habla de una crisis de salud mental en los jóvenes de los Estados Unidos, niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Una crisis de salud mental generalizada, o sea, están hablando de algo muy grande que aclaremos obviamente y lo vamos a retomar después, sería injusto atribuir exclusivamente a Meta, por supuesto. Pero dice que pese a la conciencia del daño que estaba provocando, Facebook e Instagram apuntaron deliberadamente a estos niños y adolescentes de maneras que violan las leyes estatales y federales. ¿Sí? Bueno, Meta obviamente que sale a decir, lo mismo que sale a decir siempre, que es que estaban molestos por la demanda y aclararon que ya sumaron más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias, ¿no? Una lógica fuertemente neoliberal que lo que hace es culpar al individuo por lo que no está haciendo, digamos. Si vos tenés las herramientas, ¿por qué no las usás? Sería Ajá. esta es la lógica neoliberal que prima, donde
cada uno es responsable de sus actos, no existen condiciones estructurales, y si uno no lo usa es porque es un ignorante, ¿no? Porque tiene que estar ¿Tiene que ver, defendiéndose de Esteban, con el cosas. algoritmo? Es el algoritmo lo que se Claro, está discutiendo. exactamente. Exactamente, tiene que ver con el algoritmo que lo que trata de hacer es enganchar a todos, pero que es particularmente exitoso en niños y adolescentes. En muchos casos, bueno, lo más obvio es que muestran imágenes de mucha violencia y de sexo para las cuales los niños no están preparados y que obviamente les resultan irresistibles y que el algoritmo muestra, no porque sea malo, porque quiera pervertir a la juventud o enfermarla, sino porque es lo que funciona. El algoritmo, ya lo dijimos muchas veces, está entrenado para maximizar el tiempo que pasamos frente a la pantalla, mostrarnos más publicidad y por lo tanto darle más dinero a las empresas. Cuando la empresa percibe que eso está ocurriendo, puede tomar algunas medidas, pero no muchas. ¿Por qué? Porque Facebook es una empresa privada que necesita mostrarle ganancias a los accionistas. Si recorta la actividad del algoritmo, que es más eficiente para perseguir ese objetivo, pierde dinero. Entonces, es muy limitado lo que puede hacer. Y una de las acusaciones más importantes que hacen estos fiscales es que Facebook e Instagram, o sea, Meta, Zuckerberg, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y una prueba de esto son las filtraciones de Frances Haugen. No sé si te acordás, hace un par de años hablamos bastante de eso. Frances Haugen era una ingeniera que estaba en la parte de moderación para las elecciones, digamos, lideraba un equipo que trataba de reducir la cantidad de contenido tóxico antes de las elecciones de Trump y Biden, y en cuanto son las elecciones desarman ese grupo, y Haugen decía, no, por favor, porque sigue funcionando estos grupos, y de hecho se van a organizar para el ataque del Capitolio. Ahí es cuando ella decide hablar, y además de las filtraciones acerca de, digamos, las consecuencias políticas de desarmar ese grupo que reducía la cantidad de mensajes tóxicos, se filtran otros trabajos en los cuales se habla, por ejemplo, de los efectos de Instagram sobre, en particular, digamos, hay muchos informes, pero uno de ellos en particular sobre mujeres jóvenes, adolescentes y niñas que tenían problemas con, digamos, cómo se veían físicamente, y esto aumentaba cuando veían Instagram. ¿Por qué? Volvamos una vez más. Instagram, el algoritmo de Instagram, muestra aquello que resulta más efectivo para enganchar a la gente. ¿Qué resulta más efectivo? Los cuerpos atractivos, ¿sí? Hegemónicos, que están obviamente sobre representados en la red social y por lo tanto le hacen percibir a estas mujeres jóvenes en particular que no son lindas, que no tienen cuerpos normales, mientras que si vos mirás Instagram la mayoría son altas, flacas, delgadas, rubias, blancas, etc. Bueno, esta es una pequeña muestra del tipo de cosas que el algoritmo, sin malas intenciones, porque el algoritmo obviamente no tiene conciencia, sino persiguiendo ese objetivo que se le plantea, reproduce una escala que termina produciendo esta crisis de salud mental. Entonces, acá hay un problema muy, muy profundo, porque para resolver esto deberías, digamos, cambiar la lógica de la red social. Es muy poco lo que se puede hacer en ese sentido. Vamos a ver cómo opera la causa para modificar esto. Y mientras tanto... Esteban, perdón que te interrumpa, pero me hace pensar también en el modelo chino, ¿no? Porque, bueno, son los mismos problemas, de cómo afectan las redes sociales, los videojuegos a los jóvenes y a los niños y niñas. Pero China tiene una mirada completamente diferente. Acá es una regulación estatal sobre este tipo de plataformas, y acá en Estados Unidos es una demanda que hay que ver qué tipo de consecuencias puede llegar a tener. A priori pareciera que no va a ser demasiado útil, digamos, una demanda contra Meta. Bueno, a ver, en China tienen lo que se llama la muralla de fuego china, ¿no? El cortafuego, el firewall, que lo que hace es que las redes sociales occidentales no entren en China, salvo que uses una VPN. O sea, que para la mayoría de los jóvenes hay un filtrado, digamos, para las redes sociales existentes en China, hay un filtrado muy fuerte que prioriza contenidos saludables, además de las regulaciones de las cuales hablamos para que, por ejemplo, los chicos no jueguen más de 1 hora los viernes y 1 hora los fines de semana en juegos en red, que son muy adictivos. Entonces, reducir el tiempo de pantalla... Pero una cuestión en paréntesis que me encantó de China, que si los padres le dan sus celulares a los chicos para zarparse jugando, tienen problemas. No me acuerdo si eran multas. Sí, bueno, tiene que ver con el ranking social chino, ¿no? Claro. Donde vos perdés más puntos que después pueden tener consecuencias, por ejemplo, a la hora de pedir un préstamo, pagar un alquiler o o no sé, hacer una reserva en un avión, ¿no? Es un sistema ese es Black Mirror, creo que era un capítulo, ¿no? Que
que tenía que sumar puntos a nivel social, ¿no? Sí, se insultaba Bueno, con alguien, pero bueno, a lo chino, digamos. Claro, pero ese ranking social de alguna manera funciona de una manera mucho más tácita en Occidente. Porque Claro, el sí, tema sí. de los followers, el tema del reconocimiento social se vuelve una pieza fundamental, por ejemplo, para aparecer en los medios de comunicación, para tener relevancia. Es un sistema muy perverso, digamos. En China es más explícito, pero acá de alguna manera funciona y eso es lo que muestra ese capítulo de Black Mirror que se llama Nosedive. Si alguno no lo vio todavía, caída en picada, ¿no? Si alguno no lo vio, es más que recomendable. Tremendo, sí. Entonces, si se tomara alguna decisión en Estados Unidos, tendrían que hacer un giro copernicano acerca de la lógica de las redes sociales que se sustentan en la publicidad y en el tiempo de pantalla, ¿no? Y al mismo tiempo no son solo las redes sociales, porque si empezás a hablar de las consecuencias, tendrían que ver cómo usa Netflix los datos de los usuarios para hacer series que te fuercen de alguna manera a maratonear y a no dormir, ¿no? Porque todo esto está impactando la salud mental también por la falta de sueño. ¿No? Esto que nos pasa a todos de estar a la noche y poner Instagram a ver qué pasó, y pasó una hora y vos seguís pasando el dedito, porque apunta, bueno, ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Apunta a la parte prerracional de nuestro cerebro, y nosotros nos culpabilizamos, porque ¿cómo puede ser que no pueda dejar de pasar el dedito si yo me tengo que ir a dormir porque mañana me levanto temprano? Y en realidad lo que apuntan los algoritmos, lo que van aprendiendo, es apuntar a la parte prerracional. Es decir, no a nuestro centro de decisiones conscientes, sino al tipo de decisiones que tomamos inconscientemente con estímulos que tienen que ver con muchos neurotransmisores, sistemas de premios y castigos y demás, que es muy, muy difícil controlar y que contribuyen a esta crisis de salud mental. A mí me hizo acordar a un libro muy bueno de Mark Fisher, un pensador inglés que era docente de un terciario de clase trabajadora en Inglaterra, y él ya hace una década venía hablando de una crisis de salud mental entre los jóvenes, y hablaba de un concepto que me parece que es muy, muy interesante, que es el de hedonia depresiva. La anedonia, no sé si se acuerdan del disco de Björk que se llamaba Anedonia, la anedonia es la incapacidad de sentir placer, ¿no? La incapacidad de sentir placer te conduce a la depresión. Y él lo que dice es que en realidad estos jóvenes no es que tengan anedonia, sino que tienen hedonia, es decir, no pueden hacer nada que no implique un pequeño placer inmediato. Entonces, estos pibes de terciario, ¿no? De clase trabajadora, iban a estudiar ahí solamente para demorar su ingreso a algún trabajo basura, y que su forma de sobrevivir tenía que ver con una constante búsqueda de placer en el presente, inmediata. Fumar porro, escuchar música fuerte, jugar jueguitos, y que no veían ninguna conexión entre lo que ellos hacían hoy y su futuro, ¿no? La falta de idea de futuro, lo cual nos lleva también a lo que está pasando en la Argentina, a la lógica de Milei. Entonces las redes sociales son ese chupete que te permiten un placer, digamos, cortito pero ya efectivo, que no permite resolver los problemas de fondo, hay muchos problemas que nos exceden obviamente, y que llevan a una continuidad, porque obviamente cuando se corta esa cadena de pequeños placeres, lo que surge es una angustia para la cual uno no se preparó, no resolvió nada y, digamos, tiene que enfrentarse a esa angustia, y la forma de evitarla es justamente seguir con esos pequeños chupetes que nos llevan un poquitito más adelante. Entonces este concepto de hedonia depresiva, ¿no? Y que produce depresión, porque en cuanto el chupete desaparece, lo que aparece es obviamente la depresión. Habla de una crisis de salud mental, que es otro tema que viene apareciendo mucho. Un sistema, y ahí ya nos excede a las redes sociales, ¿no? Un sistema que genera crisis de salud mental, donde ya no podés explicar los problemas de ansiedad, los problemas de sueño, de ataques de pánico y demás, el consumo masivo de pastillas para poder seguir funcionando, no lo podés atribuir solamente a las redes sociales, sino que habla de un sistema que está generando eso de manera estructural y no ya de casos individuales que casualmente se multiplican en el mundo. Excelente, creo que cuando vos hablabas, muchos de los oyentes y oyentas pensaban en algún ejemplo, ¿no? De la vida cotidiana, de algún familiar, ¿no? Esto de la salud mental se ha vuelto imprescindible, sobre todo en la pospandemia, ¿no? De ir teniendo estas conversaciones. Tú sabes que en la Escuela 6 del Quinto, que daba clase hace algunos años aquí en Barracas, hubo una muy buena charla sobre el sexting, ¿no? Que es cuando, bueno, se mandan fotos desnudas por las redes, y que eso después puede terminar en una extorsión, ¿no?
Entonces era una charla para adolescentes diciéndole, che, fíjense cómo usar responsablemente las redes. Y creo que hay que meter mucho de estas charlas, ¿no? De cómo construir una conciencia crítica del uso de lo que sea, ¿no? Del WhatsApp, del Instagram y de lo que venga. Porque, claro, estamos viendo una discusión en el Poder Judicial de Estados Unidos. Está muy lejos Sí. para nosotros, ¿no? Entonces lo que nos queda a nosotros es laburar mucho a nivel comunal, a nivel escuela pública, bueno, escuela privada también. Digamos, muchas charlas, no sé si se está haciendo o si habría quizá que discutir, que esto se reglamente como para que el pensamiento crítico de la tecnología esté como cuestión hasta curricular, Esteban. Me parece que cada vez Sí. se hace más... Con mucho cuidado de no responsabilizar al individuo, ¿no? Que entiendan Claro, que acá hay es un social. poder que realmente está operando a nivel inconsciente, una lógica mucho más profunda, económica, que tiene mucho más poder que el que podemos tener nosotros desde nuestra conciencia de nuestros individuos, ¿no? Naomi Klein hablaba de una ciudadanía que tiene que estar permanentemente alerta para ver que no la caguen, ¿no? Que no la cague la empresa de seguro, que no la cague el mecánico, que no le descuenten la jubilación, que no la cague el jefe, ¿no? Como en alerta y en angustia permanente. Y eso me parece que hay que entender que también contribuye a una cuestión de salud mental. Tenés que estar atento a que las redes sociales no te generen adicción, tenés que estar atento a buscar el mejor precio, que el banco no te diga una oferta que en realidad no existe, ¿no? Y eso termina siendo como muy angustiante. Y con respecto a la pandemia, claramente la salud mental, sobre todo en niños y jóvenes, empeoró. Y el otro día leí un artículo bastante interesante donde hablaba de, bueno, del voto a Milei. ¿Qué pasó con esos jóvenes, con muchos jóvenes incluso? Hubo uno muy famoso de un podcast que circuló, de un chico que votaba a Milei, que jóvenes que incluso habían sido feministas y demás, durante la pandemia, cuando dejan de ir a la escuela y pierden referencia de cierto pensamiento adulto, crítico y más experimentado, se sueltan, ¿no? Se vuelven como una patrulla perdida que se transforma en hater muy fácilmente, arrastrado en parte por esa interacción mediada por redes sociales que obviamente permite arrear a la gente en determinado sentido. La escuela sigue teniendo un rol fundamental, como vos decís, Lucas, de un espacio donde hay un referente, porque obviamente vas a tener docentes que no te van a gustar, pero seguramente tengas un par de docentes que tengan ese lugar de referente y que te obliguen a complejizar esas primeras sensaciones. Excelente. Esteban, querido, un fuerte abrazo y nos reencontramos la semana que viene. Dale, nos reencontramos la semana que viene. Abrazo para ustedes. Gracias. Esteban Magnani.